Le damos la bienvenida a la doctora Ana Iglesias, que es coordinadora del Departamento de Ecografías de Alitus Instituto Médico, y nos estábamos medio riendo, no burlando, hay que reírse con la gente y nunca de la gente. Hay cosas de la ecografía que ella no conoció, porque es muy joven, Sergio. Entonces no es que yo te mire, porque yo también soy una persona grande, pero desde que empezaste con el tema ecográfico a lo que ella va a contar hoy, una revolución. ¿Qué recuerdos tenés de las primeras ecografías? Yo incursioné con la ecografía cuando empezamos con el tema de Alitus, y Alitus es desde el año 1987, es decir, pasaron unos años. Y empezamos con el doctor Rubén Damajo, reconocido ecografista, y él hacía las ecografías y yo lo miraba, y él decía lo que veía y yo no lo veía. Era como cuando te quieren mostrar un ovni. ¿Ves acá? Le saqué un ovni. Yo no veo nada. Era interpretación de imágenes, pero que tenía que interpretarlas y deducirlas, o no sé cómo hacían, pero era la experiencia de estar todo el día en eso. Y el desarrollo de los primeros traductores vaginales fue todo un acontecimiento que permitió mucho avanzar en el tema de los tratamientos de fertilidad. Pero fue un cambio que, si uno lo mira en el transcurso de los años, no son tantos años, pero es una revolución. Es un cambio tan maravilloso que te cuesta seguirlo, así como te cuesta con los celulares, con la computación, con todo. Pero en cuanto a ecografías, ahora es como meterse adentro, y antes era como todo externo y toda interpretación de cosas que hasta dudabas de lo que te estaban diciendo, y era una descripción de imágenes. Qué bárbaro. Bueno, Ana, ¿qué tipos de ecografía existen desde aquella época hasta ahora? Bueno, existen un montón de ecografías, ahora hay muchas cosas nuevas, sobre todo en el campo de la obstetricia. Tenemos desde la ecografía convencional 2D, blanco y negro, que puede ser por vía transabdominal o por vía transvaginal, pasando después por las ecografías tridimensionales, que son imágenes como volumétricas, pero que son fotos estáticas. Explícame, cuando uno dice 3D, ¿qué pasó? Creemos tridimensional, debe querer decir 3D. Exactamente. ¿Y qué les aporta? ¿Volumen? Claro, lo que uno puede ver es, por un lado, el volumen externo, o sea, puede ver la superficie externa del feto, por ejemplo, en 3 dimensiones. Entonces tiene una sensación de profundidad que con la eco convencional no se obtiene. Y además la ecografía 3D permite ver algunas estructuras por dentro de manera multiplanar, tridimensional, lo que ayuda para hacer algunos diagnósticos específicos, que uno igual los hace con ecografía convencional, pero que los puede ampliar con una ecografía 3D. Por ejemplo, ¿en qué momento del embarazo se aconseja la 3D y con qué fin? En realidad son fines más que nada sociales. Uno puede sí ver algunas patologías con ecografía convencional y, como decíamos recién, ampliar o ver algunos detalles que con la eco común no se ve. Pero cuando hablamos de ecografía 3D, eso es como que ya mucho no existe. Ahora estamos hablando de ecografía 4D y 5D, que son ecografías 3D, pero en movimiento, en tiempo real. Ahí vamos a llegar a eso que ya me alucina. O sea, la 4D es la misma que la 3D, pero en movimiento. O sea, si vos haces una ecografía de una estructura estática como el útero, no existe la 4D, es una 3D. Podemos hacer 4D del útero. Lo que pasa es que el útero, para nosotros poder ver la superficie de algún órgano o estructura, como por ejemplo la cara del bebé, lo que necesitamos es tener líquido alrededor para poder verlo. El bebé está rodeado de líquido, por eso podemos hacer ecografías tridimensionales, pero si uno quiere ver el útero, que está rodeado por un montón de otras estructuras, la superficie del útero no la vemos. Usamos la ecografía 3D en ginecología para ver el útero, para ver cortes del útero que con la ecografía convencional no vemos. Entonces podemos ver muchas más cosas que cuando hacemos una eco común. Pero digamos, no es la que piden de rutina esa, no. Cuando querés ir a buscar algo que se sospecha que hay alguna formación extraña. Por ejemplo, si estamos hablando de ecografía del útero, ecografía transvaginal 3D, sí, sirve para ver, por ejemplo, malformaciones uterinas, para ver algunas adherencias que pueden formarse entre las paredes del endometrio, que es donde se implantan los bebés. Entonces uno puede tratar de verlas con ecografía 3D, para ver adenomiosis o algunos miomas que complican. Para no seguir hablando de eso sin decir qué es un mioma. El mioma o fibroma, llamado de esa forma también, es el crecimiento localizado en la pared del útero de tejido muscular y fibroso. Es en forma nodular, de nódulos que pueden ser diferenciados de otra patología, que es la adenomiosis que mencionó Ana, que es el crecimiento en profundidad en la pared del útero de la capa basal del endometrio. El endometrio, que es la capa más interna del útero, tiene una capa funcional que es la que descama todos los meses,
y la capa basal, que es la que va a dar origen a esa capa funcional, pero que a su vez, si esa capa basal, en lugar de crecer hacia la cavidad del útero, crece hacia la pared del útero, infiltrando esa penetración de las glándulas que tiene el epitelio del endometrio, va a producir imágenes o estructuras que producen un agrandamiento del útero, que pueden ser nodulares como los miomas, pueden ser difusos, con bordes difusos que se ven, y que la diferencia más grande, importante con los miomas, es que no tienen un plano de clivaje. Plano de clivaje es que cuando vos operás un mioma, en la superficie vos lo podés enuclear fácilmente de la pared del útero. Enuclear quiere decir que vos podés resecarlo perfectamente. Sacarlo como la cebolla, así como sí, la cáscara, perfecto. Y te queda la pared sana sin el mioma. Y entonces reconstituir la pared y es como que nunca hubiera pasado nada. En cambio, que la adenomiosis difunde en la superficie. Como si fuera una hiedra, se mete. Claro, va infiltrando. Entonces no tenés un plano de clivaje de donde vos podés extirparlo. Entonces a veces es muy nodular y a veces es más difuso, y la adenomiosis con respecto al tema de la fertilidad es mucho más complicado, porque a veces hay algo de adenomiosis que no molesta, pero a veces puede afectar la implantación y puede afectar inclusive, si permite la implantación, que ese útero no se estire como debería hacerlo durante el crecimiento del feto. Pierde la elasticidad. Por supuesto. ¿Y entonces cuando hay falla de implantación se sospecha de esto? No, eso lo tenés que ver como nos va a explicar ahora cómo se ve en la ecografía. ¿Cómo se ve esto en la ecografía y qué tipos de mioma o fibroma, como se dice más vulgarmente, existen? Bueno, los miomas pueden, de acuerdo al lugar donde se implantan en la pared del útero, pueden estar inmersos en la pared, que se llaman intramurales, pueden estar como por fuera, que se llaman subserosos, que eso desde el punto de vista de la fertilidad no tienen ningún problema porque no comprometen la implantación, no infiltran la cavidad, y los submucosos, que son los que crecen hacia adentro, y esos sí son los que hay que detectar porque pueden interferir con la implantación de los embriones y que pueden alterar las tasas de embarazo. Cuando nosotros hacemos una ecografía transvaginal y sospechamos la presencia de un mioma, tenemos que estar atentos de no estar confundiéndonos, como dijo el doctor, con adenomiosis, porque la adenomiosis puede dar una imagen parecida, pero que no es lo mismo porque el tratamiento y el pronóstico es diferente. Para eso sí nos ayuda un poco la ecografía 3D transvaginal, porque obtenemos unas imágenes y unos cortes especiales que nos permiten ver bien los bordes del endometrio y saber de qué tipo de patología estamos hablando. Y te evita muchas veces hacer una resonancia magnética, que es la otra forma de detectar la adenomiosis. Entonces, con la ecografía 3D, que es mucho más sencillo, podés tener un diagnóstico equiparable en muchos casos a lo que te daría la resonancia magnética. Entonces, en ginecología, ¿qué otro uso puede tener la 3D? Bueno, uno era entonces el tema de la adenomiosis, el otro era para detectar malformaciones uterinas. Hay algunas malformaciones uterinas que no generan ningún tipo de problemas, pero otros que sí pueden alterar la posibilidad de que la paciente quede embarazada, y está bueno detectarlos. Y la reconstrucción tridimensional del útero que uno obtiene con un transductor transvaginal con tecnología 3D aporta imágenes que están muy buenas y que ayudan muchísimo al diagnóstico. Y la otra posibilidad es hacer una ecografía 3D transvaginal asociada con lo que se llama histerosonografía. ¿Qué es eso? Que es una ecografía igual, pero nosotros lo que hacemos es introducir una cánula muy finita en el interior del útero y ponemos solución fisiológica o un material de contraste natural que nos separa. El famoso líquido que necesitas casi siempre, ¿no? Exactamente, para poder ver en la ecografía sin líquido no vemos nada. El útero es una cavidad virtual, las paredes están aposicionadas entre sí. Cuando nosotros ponemos líquido en el interior por medio de este método, podemos ver bien los bordes del endometrio y ahí detectar un pólipo, un mioma submucoso o una adherencia, una sinequia que puede pasar y que son todas cosas que van a interferir con la implantación de un embrión. A diferencia de la famosa histerosalpingografía, sí, que nunca me sale. Hay un líquido de contraste, en la histerosalpingografía no ves la pared del útero, en cambio con esta histerosonografía, la ecografía te permite ver la cavidad o lo que protruye en la cavidad, pero a su vez la pared del útero. Entonces, la infiltración en el endometrio, en la cavidad de un mioma que crece hacia la cavidad, los miomas submucosos que dijo Ana, los podés clasificar perfectamente, ver si es quirúrgico, ver la vía de abordaje, si tanto sea por histeroscopía, desde la cavidad o por afuera, por medio de la laparoscopía, para extirparlo. Es decir, es un complemento que se suma a la histerosalpingografía muchas veces o inclusive la reemplaza.
¿Eso es nuevo? Por ejemplo... No, la histerosonografía existe desde hace un montón. Lo que pasa es que cuando hacemos el mismo estudio con un transductor transvaginal que tiene tecnología 3D, podemos captar esos volúmenes y estudiarlos incluso cuando la paciente ya se fue y podemos hacer diferentes cortes para ver cosas que por ahí en el momento no nos dimos cuenta. Para ver cómo está un DIU, ¿es verdad que el DIU que libera hormonas genera como una dificultad mayor? Sí, es verdad, porque el DIU convencional está hecho de un material que se llama ecorefringente, que hace que sea brillante y lo veamos fácilmente en una ecografía común. En cambio, el DIU que libera hormonas está hecho de otro material que es transparente, entonces cuesta mucho más verlo y uno lo identifica por la sombra que proyecta. Cuando hacemos una ecografía 3D del útero y tratamos de ver este tipo de DIUs, vemos mucho más claramente esa sombra en el corte coronal del útero y nos permite identificar si está bien ubicado o no. Es importantísimo. Sí, es bastante útil en ese sentido. ¿Podemos dar un calendario ecográfico durante el embarazo? Sí, hay algunas ecografías que son fundamentales que hay que hacer. Por ejemplo, cuando se hace el test de embarazo, se hace una ecografía transvaginal para ver si el embarazo está, si está bien ubicado, si aparece el embrión, si está vital. Después hay que hacer la ecografía de las 12 semanas, que se llama, que es la ecografía de la translucencia nucal, el screening del primer trimestre para detectar trastornos cromosómicos, que además ahora detecta la posibilidad de que el bebé tenga una malformación cardíaca o el riesgo de que la paciente tenga preeclampsia, hipertensión en este embarazo. ¿En una ecografía? Exacto, es un screening, digamos un estudio de tamizaje que detecta a estas pacientes de riesgo. Entre las 20 y las 24 semanas hay que hacer 3 ecografías que son importantes, o al menos 2. Una que es el scan morfológico, donde el bebé ya está todo formado y podemos ver que no tenga ninguna malformación, o por lo menos las detectables por eco. Una ecografía transvaginal para detectar si la paciente tiene alto riesgo de tener un parto prematuro. Y en algunos casos se sugiere hacer una ecografía del corazón del bebé. El parto prematuro por medio de la evaluación del cuello. Exactamente, vemos el cuello del útero. Y después de las 30 semanas, ecografías para evaluar el crecimiento del bebé. ¿Qué diferencia hay entre la 3D y las demás ecografías? La ecografía 3D es una imagen tridimensional estática, es una foto que permite ver la superficie del bebé de manera tridimensional. La 4D es lo mismo, pero en movimiento. Vemos al bebé tridimensionalmente, pero en movimiento en tiempo real. Y la 5D, que es lo nuevo, es una ecografía 4D, pero que está hecha con una tecnología de mucho más resolución, que realza mucho más los bordes, tiene unos tonos de sombras y de texturas de la piel del bebé que dan un aspecto mucho más real, como si uno pudiera meterse en el útero y ver al bebé, por eso es que se le llama efecto fetoscopía. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento se pueden realizar y para qué, independientemente de lo social que decía el doctor Pascolini, ¿no? Qué lindo ver un bebito, cómo va a ser cuando van a ser, pero ustedes tienen otros objetivos en realidad. Sí, en realidad, cuando nosotros hacemos una ecografía 3D, 4D, 5D, más allá de ver la superficie del bebé, mostrárselo a los papás, lo que estamos haciendo igual es un estudio exhaustivo de la anatomía del bebé, porque estamos aprovechando toda esa tecnología que nos brinda el aparato para no perdernos de ver nada. No es que vamos a detectar más cosas porque le estamos haciendo una 5D, vamos a detectar lo mismo, pero si la 5D está hecha por una persona entrenada, capacitada y con buena tecnología, tiene posibilidades de detectar cosas que por ahí en ecografías anteriores no vio. Claro, evidentemente tiene un uso médico. Si lo hacemos bien, sí. Si lo hacemos bien, aclaración. En fertilidad, el fin de la ecografía, la utilidad de la ecografía o de las ecografías en fertilidad. En fertilidad, el complemento de la ecografía con las líneas de investigación y desarrollo en inmunología de la reproducción es fundamental, porque todo llega por la sangre y todo eso va a hacer de que se produzcan o no se produzcan trastornos inmunológicos según la base y otras cosas que haya. Pero la medición y el estudio ecográfico para ver la anatomía y los flujos sanguíneos es lo que Ana, junto con el equipo de la doctora Gabriela Gutiérrez en el instituto, hacen y te dan unos informes que son fundamentales para la evaluación de los trastornos y los eventuales tratamientos que pueden surgir a través de lo que se encuentra. Ahora, Ana nos puede contar un poco los estudios ecográficos que hace, porque realmente son fundamentales. Bueno, en el campo de la inmunología, lo que agregamos en los últimos años que estamos investigando en Alitus es el Doppler del endometrio. El endometrio, que es lo que hablábamos antes, que es la capita más interna donde se implanta el bebé, tiene que tener una cierta vascularización para que la implantación se produzca. Cuando nosotros evaluamos con Doppler, que detecta vasos en cualquier estructura que estamos estudiando, lo que estamos haciendo es tratar de ver si ese endometrio está bien vascularizado,
si tiene un volumen adecuado, si las arterias uterinas que irrigan el útero están funcionando bien. Entonces, combinando esta ecografía que se llama Doppler de endometrio, donde también hacemos una evaluación tridimensional de ese endometrio y contamos la cantidad de vasos que tiene o la cantidad de sangre que pasa por ese volumen endometrial, se combina con el estudio inmunológico que hace la gente de inmunología, se obtiene un diagnóstico muy específico apuntado a falla de implantación, básicamente. Y eso es nuevo. Esa es la línea que estamos haciendo y que realmente cuando vos tenés herramientas o medicación para aplicar, para tratar de aumentar esos flujos, es donde uno ve la importancia de este estudio, porque es algo que no es solamente diagnóstico y no tengo nada para hacer, es diagnóstico, por ahí tratarlo con lo que se sugiere según el caso y después ver el efecto. Y la medición de nuevo del efecto a nivel del Doppler, de la medicación que vos das, es lo que te permite ver que lo que estás haciendo viene por buen camino. Es impresionante en realidad. ¿Tiene alguna relación con la trombofilia, esto de la vascularización? Con algunos casos de trombofilia seguro, porque algunos casos de trombofilia son trastornos inmunológicos, pero también los trastornos de la trombofilia que te llevan a una alteración en la irrigación también son detectados en forma muy buena o como complemento con estos estudios de medir los flujos sanguíneos. Eso quiero preguntar la última cosa, a ver si entendí bien. ¿Esto se puede hacer en una mujer que quiere tener un hijo y no lo está logrando, como para descartar cosas, esto del Doppler, o no, porque no se hace cuando ya el embarazo se ha dado, ¿no? O sea, el embarazo vos medís otras cosas, o sea, muchas patologías del embarazo surgen de la placentación, de lo que pasa en los 3 primeros meses, de ahí que en el screening, como decía Ana, vos podés detectar o encontrar cosas que te van a predecir que por ahí al 4º, 5º, 6º, 7º mes se presente, por ejemplo, la preeclampsia. Entonces, todos esos estudios que son al principio del embarazo, que te van a marcar la evolución del embarazo, son los que te permiten en forma predictiva encontrar cosas y actuar en consecuencia. Claro, y estar mucho más atento, ya sería un embarazo de riesgo o de más observación. Exacto. Buenísimo, sí. Genial. Sí. Bueno, Ana, muchas gracias por tu tiempo, súper claro, tan claro como las ecografías de ahora, que se ve todo, no como las primeras que eran manchas y sombras. Y lo bueno es ver la imagen de la ecografía 5D y después sacarle una foto al bebé en la misma posición que estaba dentro del útero y ves lo fantástico que se veía antes, adentro de la panza, que se veía muy parecido a lo que era afuera. Qué maravilla, realmente no se puede creer. Muchas gracias, nosotros enseguida volvemos.